aire. Transmite Holística FM. www.holisticafm.com. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Holística FM, la radio que esperabas. Por holisticafm.com, haciendo un clic en tu mente. Me da la posibilidad de poder expandir por todo el mundo, porque así tenemos las tecnologías actualmente, poder expandir todo este aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Sobre las sensaciones, el temor, la angustia, la inseguridad. ¿Qué podemos hacer con ellas? ¿Sabéis qué es lo más difícil que existe? Lo más difícil que existe es lo que no conoces. Cuando tenemos un problema o cuando tenemos una situación conflictiva en nuestra vida, pero de alguna forma somos capaces de tener una estructura, como puede ser que alguien nos insulta, alguien
nos reprocha, alguien huye de nosotros, siempre tienes algo concreto. Alguien, Pedro, se ha enfadado conmigo. A todo el mundo le pasa, a todos nos pasa un día u otro. Y creemos que es una situación angustiosa, los días van pasando y posiblemente con el tiempo, a veces hace falta muchos años para que todo eso cambie, pero en otros no, en otros en poco tiempo las cosas cambian. Pero en realidad lo más importante de todo es darnos cuenta de lo que no nos damos cuenta. Lo más difícil, lo más complicado en nuestra propia actitud frente a la vida no es las acciones que nos pasan diariamente, que las vemos, las oímos, las sentimos. Es lo que no vemos, es lo que no oímos, es lo que no sentimos. Imaginaros en casa, tranquilamente llegáis a casa, veis a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestro hermano, y empezáis a sentir una sensación de intranquilidad dentro de vosotros. Pero no tiene peso esa intranquilidad. No sabes de dónde viene. No sabes absolutamente nada de ella. Solo la sientes. Las sensaciones que entran por el inconsciente, lo que no podemos entender emocionalmente, lo que se nos cuela inconscientemente, eso sí que es un problema. Cuando hay un insulto, una actitud, algo físico que vemos, oímos o sentimos, lo llevamos mucho mejor. Sin embargo, cuando las cosas son de una forma en la que no podemos funcionar, en la que no sabemos exactamente por qué estamos así, qué es lo que estamos sintiendo, que no nos gusta, no nos sentimos bien con nosotros o con el entorno o en el sitio que hemos entrado a sentarnos un momento. No sabemos el por qué, pero sin embargo sentimos sensaciones. Y como no tenemos nada claro, las sentimos como nuestras, como parte de nosotros. Y ese sentir como parte de nosotros nos lleva a adquirirlas como nuestras, las interpretamos y las vivimos como nuestras. ¿Qué hacer con ellas? ¿Qué podemos hacer con ellas? Estas son las más difíciles. Cuando una persona a mi consulta, una mujer, por ejemplo, con su hijo, y me dice que su hijo tiene una actitud muy hiperactiva, yo muchas veces le digo, ¿por qué crees que el niño es hiperactivo? ¿No será que estáis transmitiendo vuestra carga, vuestra energía, vuestra propia tensión personal que no habéis arreglado entre vosotros? ¿No será que está transmitiendo esa energía al niño? Y el niño, que quiere mucho a la madre, se abre y lo único que hace es adquirir esa energía como suya y hacerla como parte de él, de su actitud en la vida diaria. Necesitamos aprender a saber dónde estamos
Partir desde donde nos encontramos, desde donde realmente estamos. Es importante todo ese punto de partida. Pero la gente quiere estar bien. Todos queremos estar bien. Queremos sentirnos bien. Queremos disfrutar de la vida. Pero primero tenemos que pasar por esa parte, esa etapa tan importante que es partir desde donde nos encontramos. Si no partimos de ahí, ¿cómo podemos llegar a trabajar los conflictos internos para poder salir de esos conflictos? ¿Cómo podemos ser conscientes de los procesos que tenemos internos si no somos capaces de ser conscientes ni tan siquiera de lo que tenemos en nuestro interior? Si ni tan siquiera somos conscientes de nuestros propios mecanismos, ¿cómo somos capaces de creer o de querer adivinar? Os voy a hablar de la relación y de la importancia. Estamos en este momento hablando sobre la relación y la importancia en la educación emocional, y en especial en todas esas emociones que se sienten, que sentimos dentro de nosotros y que creemos que son nuestras. Para partir desde donde nos encontramos, lo primero que tenemos que hacer es separar lo que es nuestro de lo que no es nuestro. Y lo que no es nuestro tenemos que devolverlo a quien corresponda. Y aprenderemos a devolver a quien corresponda. En mi trabajo y por mi experiencia, la espiritualidad es un elemento, una parte importante de nuestra vida. Pero para acceder a una buena espiritualidad, yo siempre digo que la espiritualidad es una consecuencia del equilibrio de la personalidad. Estamos en una época en que parece que la personalidad no tenga mucho sentido, de que la espiritualidad es lo más importante. Y tenemos que darle el valor que tiene a esa personalidad. Partimos de ella, nacemos con ella, nos conciben con ella, vivimos con ella, aprendemos de ella si queremos y morimos con ella. Desde pequeños tenemos una gran desconexión entre nosotros cuando nacemos. Cuando nacemos conectamos con el exterior, con los demás, con las personas que tenemos enfrente. No conectamos con nosotros mismos. Porque no tenemos otras opciones y empezamos a creer lo que los demás nos dicen. Por eso se llama creencia. Porque adquirimos algo que no es nuestro. He ahí la clave de la personalidad, en esa desconexión cuando uno nace y espera que le quieran, porque entiende que el sentimiento viene de fuera, del exterior, de los demás,
¿Qué tengo que hacer para que me quieran? ¿Qué botón tengo que apretar para que me quieran? ¿Qué luz tengo que encender para que me quieran? Esperamos y esperamos días e incluso años, y a veces toda una vida esperando a que nos quieran. Y en el camino nos hemos dejado un tiempo, un espacio y un pequeño detalle, que si no nos queremos a nosotros mismos, no podemos querer a los demás. Que todo empieza por nosotros mismos, que todo forma parte de nosotros. Me mandan en el chat, Pilar nos dice, ¿es bueno mantener recuerdos de niñez aunque nos hagan daño? Mantener el recuerdo de la niñez está bien. Si nos hacen daño es porque hay un conflicto. Habrá que ver qué conflicto es y habrá que liberarlo, el conflicto. Si no lo liberamos, es como una asignatura pendiente que tenemos toda nuestra vida. No, es como si no pudieras terminar en la universidad la carrera porque te queda una asignatura de primero. Cuando pasan los años, el conflicto que hubo en un momento dado se reproduce en todas las épocas de tu vida. Si tienes un conflicto con la parte masculina, con tu padre, si ese conflicto no se libera, no se asimila, no se aprende de él, tu relación con los hombres será muy complicada, será muy difícil. Haremos lo que la mayoría de gente hace, que es con toda la carga, con todo el peso, seguimos adelante y procuramos ser felices. Ahora nos habla Mónica. ¿Cómo podemos bloquear toda la mala información que traemos en nuestra educación deficiente? No hay que bloquear nada. Los conflictos y los bloqueos son procesos que se han vivido en un momento dado, pero que no has podido digerir porque no estabas preparada, no estabas madura, y se queda ahí dentro, en un rincón de tu inconsciente. El inconsciente es como un armario, donde va llenándose todos los conflictos que conscientemente no regulas. Entonces, no tienes que bloquear. Lo que tienes que hacer es aprender de ellos. Y para eso, por eso fundé yo el Instituto Internacional de Terapia Holística Biofísica y la forma de a través de los músculos acceder a la información inconsciente, que es la kinesiología aplicada americana, crear un lenguaje con el inconsciente, no solo con la kinesiología, sino con otras técnicas, y crear el método DIP. Porque para estar mínimamente bien, lo primero que tenemos que hacer es entender los recursos para poder hacer frente a las situaciones. Pero en segundo lugar, si no liberamos los conflictos inconscientes que tenemos dentro, no vamos a poder salir de ello. Es como un peso tan grande, es una densidad tan grande la que tenemos, que es muy difícil, prácticamente imposible. Y la tercera etapa sería la relación con mi niño interior. Es decir, antes hablábamos de que el inconsciente, el niño, conectaba con el exterior y eso le hacía sentir o le hacía entender que el amor, el cariño y todo venía desde el exterior. Entonces el niño tenía que hacer lo que fuera para que el exterior le quisiera. Pero si empezamos a crear una relación entre nuestro niño y nuestro adulto, el que es ahora, el de ahora conecta con el de antes.
Y al conectar con el de antes, permite empezar a conectar con sentimientos internos. Esto lo iremos viendo por el tiempo. Poco a poco iré haciendo ejercicios para que vayáis comprendiendo un poco el tema. Porque hay una carencia emocional. Aunque abraces a tus hijos, que es muy importante y necesario, nunca es suficiente. Y nunca es suficiente porque primero nos tenemos que abrazar nosotros. Lo que no nos hicieron de pequeño, lo tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos. Ahora nos manda Lorena Gaitán, La Rioja, Argentina, y cómo nos damos cuenta cuando estamos equivocándonos con la educación de nuestros hijos. Para darnos cuenta de la equivocación con nuestros hijos, porque equivocación no hay que partir de lo que hay. ¿Que no es correcta? Sí, pero uno tiene que partir de lo que hay, por lo que hay es lo que nos permite adentrarnos dentro de nosotros mismos. Cada vez que tienes un error, cada vez que te sientes insegura, cada vez que tienes miedo, cualquier conflicto, cualquier sensación, es todo un aprendizaje. Si te juzgas, no. Si estás en una actitud de juzgarte, no. Pero si eso te hace, cada emoción que tienes es una conexión con tu niño. Y por eso es importante esa conexión. Luciana nos dice que tengo muchos recuerdos que no sé si verdaderamente son míos. ¿Cómo puedo reconocer que son parte de mi pasado verdaderamente? En los recuerdos a veces se instalan de una forma muy diferente y sobre todo cuando somos pequeños hay una desproporción muy clara. Yo puedo pensar que un hombre es grandísimo o que un coche es inmenso cuando en realidad lo veo de niño, pero cuando soy adulto me doy cuenta que tampoco era tan grande. Entonces hay una gran desproporción a ese nivel.
pero en la medida que vas conectando con ellos, irás conectando emocionalmente con imágenes y se te irá, en la medida que tú vas trabajándote dentro de ti, afianzándote dentro de ti con tus sentimientos, con tu niño interior, tu adulto y tu niño, en la medida que van conectando, nos permitirán conectar más con la realidad y no con la irrealidad, con lo que el niño hizo para poder funcionar. Es un mecanismo de imaginación, de ideas, aunque en realidad yo os digo que lo que sientes es real, siempre. La interpretación que hacemos es otra cosa distinta. Podemos interpretar incluso el sentirnos relajados como algo negativo, pero eso es una interpretación. Pero la sensación o el sentimiento es correcto. En el próximo programa trabajaremos, Karina, trabajaremos un ejercicio sobre el niño interior. Lo haremos en directo. Así que os preparo para el próximo programa, sentaros en un sitio cómodo, relajado, que no haya problemas de que vayan a generar algún problema, o gritos, o música, que estéis tranquilos con una luz tenue y os voy a dirigir para conectar con vuestro niño interior. Será mi regalo del segundo programa. Ivette nos pregunta cómo podemos descubrir qué emociones adversas o conflictos tenemos atrapados y cómo podemos liberarlos. En la medida que aprendemos a conectar con nosotros mismos, se nos van dando. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, nos dedicamos a pensar, pensamos tanto que somos capaces de pensar un sentimiento. Cuando a alguien le preguntan, ¿tú me quieres? Y la otra persona, yo creo que sí, está pensando, porque le acompañas, porque le envías un WhatsApp, porque estás pendiente de él o de ella, pero no estás conectando. Entonces es muy importante en ese aspecto que poco a poco, en la medida que confía el adulto con el niño, se irán abriendo cosas. No con la mente, con el sentimiento. Se irán adquiriendo las experiencias que nos llevan. No es una cuestión de entender, es una cuestión de vivir, de sentir y de aprender. Karina, sí, siempre en día martes y a la misma hora. Hola Pilar, mis recuerdos de niñez. ¿Pueden alterar los sentimientos hacia mi hija? Por supuesto. O sea, nosotros partimos de una base y como trabajamos la personalidad, vamos a hablar desde la concepción hasta la edad actual. Pero sabemos que antes de la concepción también hay procesos de energía muy sutiles, pero que en este caso no vamos a trabajar con ellos porque no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es más una educación emocional. Entonces, cualquier cosa, lo que comentaba yo antes, ¿no? Si hay un problema con un hermano y el hermano está siempre en lucha contigo, o los padres siempre están comparándote con el hermano, lo primero que ocurre es que hay una vulnerabilidad dentro del entorno familiar, una vulnerabilidad que pierde la afectividad, y entonces lo afectivo se convierte en vulnerable, y eso significa que cada vez que tienes de mayor una relación con alguien, cuanto más lo quieres, más miedo te da a que vuelva a pasar lo mismo, porque al final, con las relaciones y con las situaciones no vivimos el presente, sino que de alguna forma vivimos parte del presente
pero con los sentimientos adquiridos de atrás de cuando nos vino el conflicto al principio. Podría poneros un pequeño ejemplo en cuanto a que un chico a nivel dentro de la familia tuviera un problema con su madre y al final se sintiera muy decepcionado con ella. Cuando ocurre eso, el niño se queda dentro la sensación de que si afectivamente te abres a la parte femenina te hace vulnerable, te hace sentir inseguro, temeroso. Y entonces lo que haces es, a través de los años, vas teniendo relaciones con las mujeres, pero buscas una superficialidad, porque cada vez que profundizas a nivel emocional, te entra el pánico, el miedo, la angustia, la inseguridad, el temor se dispara. Prefieres tener relaciones más superficiales, que sabes que te dan más tranquilidad, que no te crean tensión, que te permiten sentirte menos presionado, con menos posibilidades de perder no sé qué, pero sobre todo sentimientos. Entonces estás con la persona de ahora que la quieres, pero por otra parte hay un temor muy fuerte de atrás que te dice cuidado, aunque sabes mentalmente que esta persona la quieres y sabes que no hay ningún problema y que estás a gusto con ella y que quisieras pasar incluso el resto de su vida con ella. Pero vendrá el sabotaje en ciertos momentos. Cuando mejor uno está, más genera sabotajes. Esther, muchas gracias por felicitarme del programa desde México DF. Me encanta. Para mí México, yo estuve en Chihuahua trabajando en un proyecto, en una ONG para niños que habían tenido dificultades sus padres y yo estuve desbloqueando conflictos y estuve trabajando con ellos en Chihuahua. Y desde aquí un saludo grandísimo al presidente. Podría contar cosas como por ejemplo la situación, por ejemplo, en un colegio en que un maestro o un adulto o un padre le haya dicho al niño que no sirve para estudiar y el niño adquiere eso. Si adquiere eso, no podrá estudiar, pensará que es incapaz de estudiar. Ahora y seguirá hacia adelante con la sensación de que será incapaz. Luego, cuando vienen en consulta y liberamos los conflictos, es cuando pueden ir a la universidad y terminar. Pero es una lástima que eso no se trabaje en su momento. Ahora vamos a hacer un pequeño y breve corte musical. Gracias.
Seguí escuchando Holística FM. La radio de las terapias alternativas y holísticas que esperabas. A través de las redes nos acercamos, nos conocimos. Ahora queremos sentir tu presencia y que seas una voz más en Holística FM. Ya podés hacer tus consultas y comunicarte con tus programas favoritos por Skype. Encontranos como Holística FM. En Holística FM buscamos que las distancias no nos separen. Holística FM en Skype. Búscanos. Estás escuchando Educación Emocional. Conduce Mirta, me escribías que mi madre se ha equivocado mucho en mi crianza. Tu madre, mi madre y todas las madres, todos los padres, todos los tíos, todos los abuelos. O sea, la educación emocional es algo que tenemos pendiente desde hace muchísimos años y tenemos que hacerle frente. Todo esto tiene que cambiar. No pueden, no tienen otra opción. No hay otros recursos, no hay otras posibilidades. Y para que eso cambie, tenemos que cambiar nosotros, porque nuestros padres ya no lo pueden hacer. Mirta comentaba también, hasta el día de hoy, que soy madre, sus reproches me vienen modificando mi actitud para con mis hijos. ¿Cómo puedo reforzar mi creencia sin que los dichos de mi madre resuenen en mis decisiones? Es totalmente lógico y es normal. Es normal, Mirta, que estas cosas ocurran. No hay otra posibilidad en cuanto a que, sin querer, tú proyectas lo que has vivido y lo transmites. De hecho, en la educación emocional, como yo la transmito, siempre digo que el primer elemento tiene que ser que los adultos no tienen que transmitir las cargas negativas, y para eso los adultos tenemos que trabajarnos. No transmitir a los hijos significa localizar y liberar nuestros conflictos inconscientes y aprender a funcionar por nosotros mismos. Gracias, Francisca. Gracias desde Argentina. Cristian, muchísimas gracias por las felicitaciones. Gracias, Mirta. Hemos elegido muy buena música, sí. Los de Holística FM, la verdad es que lo están haciendo muy bien. Son gente muy linda, muy linda. Me dice Isabel, tengo un hijo a punto de cumplir 10 años. Es el menor. Veo que la relación con su padre es muy distante. No sé cómo hacer para que ellos tengan una cercanía más amorosa. Bien, Isabel. Vamos a ver cuál es el primer problema de todo esto. El primer problema es que tú quieres que ellos se acerquen entre ellos. Isabel, ese es el problema de ellos dos. Ellos tienen que ver qué es lo que... Sobre todo tu marido, su padre,
debería de ver por qué está tan distante. Posiblemente porque siempre ha pensado en el trabajo, ha pensado que las cosas deberían de ser de una forma, adquiridas de su padre, y ha seguido transmitiendo esa misma carga. Y ahora se lo está transmitiendo al niño de 10 años. Nadie tiene culpa de nada, porque todo esto es lo que ocurre, el día a día que nos ocurre. Salir de eso es responsabilizarse uno mismo de las situaciones del conflicto y liberar los conflictos que hay internos en uno mismo. No vale intentar, no vale calcular, no vale esforzarse en hacer algo. Esto no es la mente, es el sentimiento. Y sentir es un proceso de cambio interno. Como os decía al principio, ¿os acordáis que os hablaba del sentimiento, de la transmisión del sentimiento? No de algo entendido, analizado o incluso físico de gestos, sino lo que se percibe desde interior a interior. Y eso es importante, ser consciente de ello, y eso lo tenemos continuamente. Para que tengan una cercanía, tu marido primero tiene que tener una cercanía con su propio niño, porque al final proyectamos los conflictos del niño, de nuestro propio niño, con el otro niño, el externo. Confundimos el interno con el externo, y muchas veces madres o padres protegen al niño de una forma excesivamente exagerada. Lo protegen como protegiendo su propia angustia interna de pequeño. Bueno, el Centro de Formación Holística, muchísimas gracias por las felicitaciones del programa y espero que estemos todos ahí, todos empujando en la misma dirección. Me están pasando también saludos, Adolfo, desde Barcelona, que me dice que está enganchado al DIP, al método a mi método para acceder y liberar los conflictos inconscientes. Me alegro, Adolfo, es un alumno avanzado del DIP, que manda los mensajes desde Barcelona. Muchísimas gracias. Estamos ahí todos juntos. Adelante. Alguien tendrá que responsabilizarse de estas situaciones. Los padres hacen lo que pueden, los educadores también, todos hacemos lo que podemos. Pero en realidad no hay una estructura. Mezclamos situaciones, conflictos, emociones del exterior, internas, las mezclamos y al final es todo un compendio. Se hace como una masa compacta que no está diciendo nada. Porque en realidad a la vida venimos sin un programa. Hasta los televisores tienen un librito para el uso, para saber cómo utilizar el manual del usuario. Sin embargo, el ser humano no lo tiene. Y al final funcionamos como los móviles, que te compras el móvil, no miras ningún manual y más o menos aprendiendo de lo que te dicen unos que ya lo tienen y otros, y conforme ensayo-error te va viniendo, al final consigues que el aparato funcione más o menos, aunque algún día puede que se te apague y no sepas ni cómo encenderlo. Cristian, pienso que mucha gente, nos dice Cristian, pienso que mucha gente
a día de hoy no se para sentir, pues están centrados en sus quehaceres y no son conscientes del mundo que les rodea. Bueno, eso es la mayoría de gente. Sentir es una consecuencia del equilibrio de la personalidad. Nosotros, y lo opuesto a sentir es la velocidad. Cuando una persona va rápida, hace muchas cosas a la vez y va con una gran velocidad, la velocidad te permite no ver. Es como si fueras en un autobús y miras por la ventanilla, y si fueras a 180 km por hora, solo verías una raya. Así no tienes que enfrentarte a nada. Entonces siempre, cuando uno está ocupado, está haciendo muchas cosas, no tiene que enfrentarse absolutamente a nada. Ser consciente, Cristian, ser consciente del mundo que nos rodea es mucho. Hablamos con palabras, decimos cosas, pero esto tiene que cambiar. Leemos, entendemos, pero no forma parte de nosotros. Yo siempre digo en las terapias, cuando hago el método DIP o doy cursos como este fin de semana, que da un curso para terapeutas, siempre les digo que tenemos que pasar una línea, y esa línea es una línea que yo le llamo reset. El reset lo que hace es resetear el sistema. Entonces, cuando nosotros aprendemos o leemos, sentimos, pero a veces necesitamos algo más, algo mucho más potente. Si no, cuando leemos, conectamos con el sentimiento, nos sentimos parte de esa humanidad que quiere cambiar las cosas. Pero cuando salimos a la calle, o conectamos con nuestra familia, o empezamos a volver al hábito habitual, volvemos a resetear nuestro sistema y volvemos a la posición de antes. A mis alumnos se lo decía, ¿no? Que el DIP no hace esto. La clave del DIP es acceder, pasar esa línea del reset y pasar a otro punto en que cuando vives la experiencia, el proceso cambia por dentro. No tienes que hacer un esfuerzo ni pensar en que esto tiene que ser de una forma, sino que se hace automáticamente. Bueno, para tener una charla privada conmigo, Mirta, haría falta hacerlo por Skype. En muchos casos trabajo por Skype, cuando no hay otras posibilidades. Puedes pasar la información al centro, jaumecampos.com, a la página web, y allí tienes todos los teléfonos. Puedes conectar de muchas formas sin ningún problema y me pondría en contacto contigo o con cualquier persona que quiera ponerse en contacto. Y no solo eso, estamos abiertos en México, estamos preparando ya una sede para el Instituto Internacional de Terapia Holística Biofísica para que se vaya abriendo. Esperamos que Argentina sea el siguiente. Adolfo nos comenta, Matrix tiene su poder sobre nuestras emociones. Aprendamos a identificarlas. Adolfo, Matrix no tiene el poder. Nosotros dejamos en manos de Matrix nuestro poder, igual que dejamos en manos de otros nuestro poder, cuando no queremos enfrentarnos a las situaciones. Si yo digo que mi jefe me explota, yo estoy dejando mi valor en manos de mi jefe. Cuando hago eso, yo no tengo ningún valor. La clave del proceso está en qué me pasa a mí, que no me siento capaz o de ponerme por mi cuenta, o de estudiar más,
o de buscar otro trabajo que esté más en acorde a mis necesidades. Eso es mi poder. Isabel Ferrero, una alumna avanzada, muy avanzada. Gracias por saludarme. Apasionada del DIP, desde Onteniente, Valencia, España. Un abrazo virtual a todos nos da Isabel. Muchísimas gracias, Isabel, por estar ahí, apoyando en todo momento. Adolfo, identificar la emoción cuesta. Estamos acostumbrados a una estímulo y respuesta, pero en las emociones esto no funciona así. La clave del sistema emocional radica exclusivamente, hay dos elementos imprescindibles. El primero es que el concepto del bien y del mal no existe, sino que lo que existe simplemente es el concepto de qué aprendo de la situación. Porque si algo te sale bien y no aprendes, la próxima vez igual no te sale bien. Bueno, desearía despedirme de vosotros hasta el próximo martes y estoy encantado de haber empezado este curso escolar mío y empezar con la educación emocional como elemento imprescindible. Queremos ser un faro para que ilumine y la gente tenga ese punto de referencia para poder entender cómo pueden cambiar las cosas. Y espero vernos